Buenas tardes, hermanos, amigos. Damos gracias nuevamente al Señor por estar acá, poder disfrutar de anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de una salvación. Y Dios quiere que todos nosotros seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios, que vengamos al conocimiento de la verdad. Porque Jesucristo viene por segunda vez y Él viene sin relación con el pecado. Él viene en llama de fuego para dar la retribución, el castigo a aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene, no retarda su promesa, como alguno la tiene por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice el apóstol Pedro. Y su paciencia es para salvación. Es para salvación. Y Él quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. Su palabra es verdad. Su palabra nos habla acerca de Dios. Su palabra nos habla acerca de nuestra condición ante Dios. Su palabra nos habla del Evangelio, que es Cristo y el crucificado, como único medio de salvación. Porque Él hizo una obra y nosotros debemos confiar, depositar la fe en la persona y obra de Cristo. En Isaías 64, 5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Dios, el que habla por medio del profeta Isaías. Y dice que Dios aquí, que Él está enojado. Dios es santo, santo, santo. En su santidad, Él no tolera ni el más mínimo pecado en su presencia. Adán pecó una sola vez y fue echado de la presencia y gloria de Dios. Y Romanos dice que por cuanto todos pecaron, y eso le incluye a usted y a mí, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, dice Isaías 59, 1 y 2, que hace separación, hace división entre Dios y el hombre, de tal manera que no hay comunión con el Creador. El hombre que no ha acudido a Cristo, ese hombre, esa mujer, no tiene comunión con el Creador. Dios aquí describe al hombre. Está describiendo al pueblo de Israel. Pero Pablo a los romanos dice que no hay diferencia entre los israelitas y nosotros, los gentiles. Y aquí dice, Dios nos describe como suciedad. No importa quién sea usted, no importa lo importante que usted sea en su
alrededor, donde trabaja, no importa los títulos que usted tenga. Dios lo describe a usted. Si no ha acudido a Cristo como suciedad, es fuerte, pero es bíblico, es palabra de Dios. No solo eso, si nosotros leemos Job 15 y 16, dice que ni Dios no confía en su santo, hablando de los ángeles. Y dice, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es abominable. Es algo abominable. Y vil, dice, y que bebe la iniquidad como agua. Así Dios describe al hombre que no ha acudido a Jesucristo. Si leemos Isaías 1:6, dice que el hombre está enfermo. De los pies a la cabeza no hay cosa sana. El hombre está infectado por el pecado. Muchas veces nosotros decimos que los niños son angelitos, dice el hombre, ¿verdad? Los niños no son ángeles, son hombres, son personas. Nosotros somos diferentes a los ángeles. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, los ángeles no. Y Dios dice que el hombre, si usted lee Génesis, capítulo 8, versículo 21, Dios dice allí que el hombre es malo desde la niñez, desde la juventud. Y que el corazón del hombre solo va de continuo al mal. Génesis 6:5. Dios nos describe de esta manera. No importa quién seamos. No importa quién sea usted, cuántos títulos tenga colgando en su casa, en su pared, cuántos diplomas. Si usted no está en Cristo, Dios lo describe como suciedad, como algo abominable. Adán, un pecado, y fue echado de la presencia de Dios. Medite, piense. Y si usted quisiera limpiarse, si yo me quisiera limpiar por mis propios medios, Dios dice en Jeremías 2:22, ni aunque se lave usted con lejía y amontone jabón sobre usted, sobre nosotros, dice que aún seguirá esa mancha de pecado delante de Dios. Y si quisiéramos cambiar, Jeremías 13:23 dice, mira el leopardo, ¿podrá cambiar sus manchas? Y la respuesta es no. Así también vosotros no podemos cambiar. Porque estamos siempre a hacer el mal. Tenemos esos deseos, esa hambre y sed de maldad. Como dijo Job. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que hacemos nosotros. Lo que usted hace, lo que usted piensa. Y Dios describe al hombre de esta manera, que no es buena. Y esto dice Isaías, que Dios está enojado, que Dios está airado. Si leemos un texto de Salmo, dice, Jehová está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre aquellos que nos han sido reconciliados con Dios.
Dios quiere que sepamos esta verdad. Dios quiere que nosotros seamos convencidos por Él. Porque nosotros nos consideramos buenos. Pero Dios no. Porque Él es santo, es limpio de ojo. Y el pecado separa de Dios. Hay un texto en Apocalipsis 22, 27 dice que en el cielo, hablando de donde Dios mora, va a morar con el pueblo de Dios, dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice Dios? Somos como suciedad. Y nuestras mejores obras, dice, no son más que trapos sucios. Y si quiere comprender lo que significa eso, vaya a Ezequiel 36, 17. Hay una palabra fuerte para describir esto. ¿Cómo son las obras del hombre? Las mejores obras para Dios, dice, que son trapos de inmundicia. Nosotros no podemos, por nuestros propios medios, limpiarnos de nuestro pecado. No podemos. En Zacarías 13:1, Dios dice, hablando hacia el futuro, diciendo que Dios iba a proveer un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios iba a proveer un manantial para la limpieza. El hombre necesita ser limpiado para entrar a la presencia de Dios. El hombre necesita, pero ya hemos oído su palabra, que ni aunque el hombre se limpie con lejía y amontone jabón, aún seguirá esa mancha del pecado, de nuestro pecado ante Dios. Nosotros le hemos fallado a Dios. Dios ha dictado una sentencia para cada pecador. El alma que pecare, esa morirá. Y nosotros hemos sido hallados ante Dios culpables. No podemos alegar inocencia. Usted no puede alegar inocencia ante Dios. Él tiene en memoria todos nuestros pecados. Él tiene en memoria todos nuestros pecados. Eso dice Oseas 7:2. Y un día saldrán a la luz. Un día saldrán a la luz. Y eso nos acarrea condenación. Pero Dios ha provisto un manantial. Y ese manantial se abrió allí en la cruz. Allí en la cruz hay uno solo que anduvo en justicia, que anduvo en el camino de Dios, sin desviarse. Y es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, el cual Él lo ha enviado al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él vivió una vida perfecta.
Los cielos se abrieron y Dios, con regocijo, dijo él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bebé de Belén era el Hijo eterno de Dios. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer: llenar el corazón de Dios de regocijo. Él jamás se rebeló. Él jamás pecó. No le falló. Él cumple a la perfección su ley. Dios lo envió con un propósito: para salvar a los pecadores. Pablo dice: palabra fiel, palabra de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Todos nosotros hemos pecado. Pero para eso Él tenía que derramar su sangre allí, para con esa sangre proveer el manantial, para que ese manantial nos limpie de todos nuestros pecados. Y allí en la cruz, Él, después que nació, vivió una vida perfecta, hizo muchos milagros, demostrando quién era, que no era un hombre cualquiera, que era mucho más que un hombre, que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios santo, adorado por ángeles, serafines, querubines, el que habita en luz inaccesible, Él, el que decide venir al mundo, decide venir al mundo con un solo propósito: a salvar a la humanidad. Y nace en Belén como un niño, pero como hijo, Él es eterno. Él es un hombre. Al nacer, Él es un hombre, tan hombre como nosotros, pero sin pecado. Pero a la vez, Él es divino. Él es Dios, tan Dios como el Padre. Grande es este misterio, dice el apóstol: Dios ha sido manifestado en carne. Y Él es el que ha partido la historia. Usted sabe de Él, usted ha escuchado de Él. Él vino a buscarle a usted, Él vino a buscarme a mí. Pero para eso nosotros debemos ser limpiados. Y para eso Él tuvo que ir a la cruz. Y allí en la cruz, Dios toma nuestros pecados, nuestra inmundicia. Piense cómo Dios nos describe en su palabra. El santo, el perfecto, el único, está en la cruz. Él fue desechado por sus criaturas a quien vino a salvar.
Él fue menospreciado y sigue siendo menospreciado. Y está siendo menospreciado por usted si le rechaza, si le sigue rechazando. Él fue entregado para ser crucificado. Le azotaron, le vendaron sus ojos, le escupieron, le quitaron su vestido, le colocaron un manto de escarlata, diciéndole, salve rey de los judíos. Lo llevaron a la cruz. Y allí en la cruz clavaron sus manos y sus pies en aquel madero. Le quitaron sus vestidos, los desnudaron. Le colocaron una corona tejida de espina en su cabeza y le pegaron con un palo, con un báculo. Y ahí está, sus espaldas con grandes heridas, su rostro ensangrentado. Apenas puede respirar. ¿Quién es él? El Hijo de Dios, Dios hombre, por amor, porque él tenía el poder de descender de la cruz y destruir a sus enemigos con una sola palabra. Pero él se dejó humillar, se dejó escupir. Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Y él no se vuelve atrás. Él no se desvía. Él sigue la voluntad de Dios, el Padre. Después que los hombres se burlaron, lo crucificaron, vienen 3 horas de tinieblas. Y en esas 3 horas de tinieblas, nuestros pecados, nuestra inmundicia, Dios las quita del hombre y las coloca en el cuerpo de Cristo. Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. Todos nuestros pecados. Todo es todo. Todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo. ¿Dónde? En su espalda. A él dice que le agradó salvar la vida nuestra, su vida. Y echó tras su espalda todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia. Están en la persona de Cristo allí en la cruz, hace 2000 años atrás. Porque el apóstol Pedro dice que fue allí en la cruz. Él mismo llevó, dice, nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Dónde? Allí en el madero, allí en la cruz. Así que nosotros tenemos que mirar la cruz. Mirar al Hijo de Dios. Mirar a nuestro Salvador. Aquel Salvador que Dios nos ha dado. Está allí en la cruz. Cargando pecados que Él no hizo. Que no cometió. Él también es llamado el Cordero de Dios que quita o que limpia el pecado. Y Él va a recibir el desamparo. Nuestros pecados hacen división, separación.
Adán un pecado y fue echado. Y él sufre el desamparo. Él no cometió pecado. Él tenía una comunión íntima con Dios, con su Padre. Pero allí en la cruz, él fue desamparado para que nosotros, pecadores, contaminados con el pecado, infectados por el pecado, pudiésemos ser limpiados y ser acepto ante Dios. No solamente eso, sino que Dios levantó su espada contra él para herirlo, ya que él se hizo responsable por los pecados de su pueblo. Y Dios lo trató a él como si él hubiese pecado. Y la espada de Jehová se levantó contra él y él fue herido. Y fue herido por causa de nuestro pecado. Estoy citando textos bíblicos. Zacarías 13:7, Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Jehová lo sujetó a padecimiento. Porque nosotros nos descarriamos con la oveja. Cada cual se apartó por su camino. Pero aquel que no hizo pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Y cuando él recibe todo el castigo, toda la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados, él dijo, consumado es. Tetelestai, hay salvación para todos. Muere, es sepultado y resucita al tercer día. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 dice, Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, porque Dios dice no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, solo Cristo. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Esa sangre derramada en la cruz es el manantial que Dios ha provisto, ya que el profeta decía, se abrirá un manantial. Zacarías 13:1. Habrá un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si nosotros queremos ir al cielo, recuerde que Apocalipsis nos dice que no entrará ninguna cosa inmunda en la presencia de Dios. ¿Y cómo Dios describe al hombre? Como suciedad, algo abominable. Si queremos entrar a la presencia de Dios, ir al cielo, tenemos que acudir a este manantial. Para ser limpiado, para ser purificado. Porque Cristo derramó su sangre para limpiar, para limpiarnos. Y esa sangre derramada puede borrar la mancha más oscura. Lo que la lejía y el jabón no puede hacer, lo hace la sangre de Cristo, derramada en la cruz
Y para que esto se aplique a mi vida, se aplique a usted, usted tiene que dejarse limpiar. Tiene que aceptar la oferta que Dios le ofrece. Dios dice en su palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Usted piensa que se va a salvar por sus obras? Dios le dice, tus obras no son más que trapos sucios. Dios dice, deje de pensar así, que piensa que se va a salvar por sus buenas obras. Deje el impío. Impío significa acercarse a Dios conforme a mis propios pensamientos o conforme a mi religión y no conforme a Dios. Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a la manera de Dios. Paraos los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él. ¿Cuál es el camino de Dios? Deje el impío su camino, deje su forma de pensar. Y Dios dice que será amplio en perdonar. Pero debe venir a Dios. Venir a Dios. Y Él dice, aunque tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Buscarle al Señor mientras Él se deja hallar. Y cuando Él se deja hallar, se deja encontrar, cuando le está llamando. Deje el impío su camino y vuélvase a la manera de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque la sangre de Jesucristo le limpiará de todo pecado. Y cuando usted viene a Dios, viene a Cristo, por la fe, Dios dice que es limpiado. Ya cité el texto Isaías 1:18, y Él dice, no me acordaré más de tus pecados. Ya usted es limpiado y podrá entrar a la presencia de Dios. Solo por lo que Cristo es y por lo que Él hizo en la cruz. Usted tiene que aferrarse a Cristo, solo en Él, confiar en Él, mirar a la cruz, reconocer, ciertamente, Él murió por mí. Yo merezco muerte por causa de mis pecados. Yo merezco estar separado de Dios. Tengo que colocarme en mi verdadero puesto, uno que ya ha sido condenado, y acudir a Cristo para ser salvo de la condenación, ser limpiado por Él. Y Dios lo hará a su Hijo. Todo aquello dice que acuden a Cristo son llamados hijo de Dios. Dios tiene un solo hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero Dios dice que cuando nosotros creemos en su Hijo unigénito, Dios nos da el privilegio de ser llamados hijo de Dios. Somos adoptados. Y un día partiremos a la casa de nuestro Padre. Aquel que nos envió a su Hijo para limpiarnos. Y ya Dios no nos ve como suciedad. Ya no nos ve algo abominable. Ahora Dios nos ve limpio. Nos ve sus hijos, su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Por la fe estamos en Cristo.
Somos aceptos ante Dios por Cristo. Somos reconciliados con Dios por Cristo. Vamos al cielo por Cristo, no por obras, por Cristo. Y termino citando el texto de Hechos de los Apóstoles, 10:43. De hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, o dan testimonio todas las escrituras, que todos los que creyesen en él recibirán el perdón de pecado en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Crea en el Señor Jesucristo y será limpiado, será salvo de la condenación eterna. Dios bendiga su palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, que nuevamente estamos en esta hora de día domingo por la tarde con un solo propósito: poder escuchar el mensaje de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único propósito que nos reúne es que usted pueda oír el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios, resumido en el Evangelio, es un mensaje de salvación, es un mensaje de perdón, es un mensaje de transformación. Y no queremos que al término de la reunión diga usted: oh, es un lindo mensaje que hemos oído. Nuestro propósito no es ese. Nuestro propósito es que usted pueda comprender y pueda entender que tiene o que es un alma viviente y que va rumbo a la eternidad. Vamos viajando. Usted y yo vamos viajando. Y vamos viajando hacia la eternidad. Y el viaje a la eternidad no depende de que si usted cree o no cree. Si usted piensa bien o piensa mal. Vamos viajando. Es como es como la nave, ¿verdad?, que sale en órbita, se le termina el combustible y va viajando en aquella inercia hacia el mundo exterior. Estoy pensando en una analogía. Usted y yo vamos viajando a la eternidad. Y dónde hemos de pasar la eternidad depende de los oídos que prestemos a este mensaje del Evangelio. Jesucristo, cuando resucitó y reunió a los suyos allí en aquel monte alto, le encomienda encarecidamente. El Señor, de hecho, antes de ir a la cruz, les dice que Él va a la cruz, que sería sacrificado cual cordero por causa de nuestros pecados, pero que una vez consumada la obra, una vez muerto, una vez resucitado, o una vez sepultado y una vez resucitado, Él quería que todos se reunieran en un monte en Galilea. Allí le verían. Ese fue el mensaje. Cuando llegan a aquel lugar, el Señor reúne a los suyos y les encomienda el Evangelio. Y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O sea, un mensaje que debe expandirse y un mensaje que debe hablarse o predicarse a toda criatura. Y cuando hablamos de toda criatura, es todos los seres humanos, grandes y pequeños, grandes en estatura, pequeños en estatura, grandes en esta sociedad y pequeños en esta sociedad, hombres muy relevantes para el desarrollo material de este mundo o de los países, como los grandes presidentes, o personas comunes
que pasan por esta vida, pero van rumbo a la eternidad. ¿Dónde has de pasar tú la eternidad? Cantamos, cuando estábamos reunidos presencialmente, cantábamos con los niños de la escuela dominical, ¿dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? ¿Te has preguntado qué te depara el futuro? No el futuro en este mundo, no el futuro en esta tierra, porque uno se puede proyectar y uno se proyecta en sus estudios y luego se proyecta para terminar sus estudios y luego se proyecta para poder tener un trabajo y para casarse y para tener una familia, y uno se proyecta en esta vida. Pero las escrituras van mucho más allá. Las escrituras te proyectan a una eternidad, o con Dios en la eternidad, o sin Dios en la eternidad. Y no hay más. El Señor enseñó a los suyos. Y él enseñó, estando en este mundo, de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Camino de vida y camino de perdición. Camino de salvación y camino de condenación. Y el Señor dijo, entrad. Y el Evangelio es la invitación a entrar por Cristo. A mirar la cruz de Cristo. Y poder entender que somos pecadores, que usted y yo somos pecadores, y que nuestros pecados nos alejan, nos destituyen de la gloria de Dios. Y que si pasamos a una eternidad sin resolver el tema de nuestros pecados, será, como dice las Escrituras, para abrir los ojos, estando en tormentos, para abrir los ojos en un lugar de condenación, por haber cerrado en vida el corazón al bendito Hijo de Dios. Vamos a, Juan, leer una pequeña porción y para dejar 3 ideas en nuestra mente y que el Señor use esta palabra para el beneficio eterno de tu alma y de nuestra alma. Juan capítulo 1 es el testimonio de Juan. Juan, aquel discípulo que estuvo con el Señor, que vio las obras del Señor, que escuchó sus enseñanzas, que caminó con él. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Aquel discípulo que contempló la gloria de Dios, y eso es lo que deja estampado. Y muchos años después, el Señor ya ha ido a la gloria, Él ha experimentado el avance de la vida en este mundo, y alrededor de 50 años después Él es desterrado, pero Él escribe. Yo creo que jamás se ha olvidado, como cada creyente, jamás nos olvidaremos de nuestro Señor. Jamás nos olvidaremos de aquel bendito Salvador que vino un día a obrar en nuestra vida, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, nos rescató no con una religión, nos rescató no con un pago en dinero que hay que pagar, como las indulgencias, que antaño, ¿verdad?, se pagaba para que aquel, entre comillas, hombre de Dios para la sociedad pudiera limpiar, pudiera otorgar perdón. Una vez dijo un hombre, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Juan escribe, Juan contempló al Señor y Juan se recordó de aquella gloriosa persona y dice en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre venía a este mundo. Mire lo que usa Juan para hablar del Señor. Aquella luz verdadera. Claro, Juan veía las multitudes como ovejas descarriadas, así como también las veía el Señor. Como ovejas sin pastor. Veía las multitudes que venían, muchos enfermos, muchos atormentados, muchos angustiados, muchos afligidos. Pero allí Juan dice aquel es la luz que iluminaba, que alumbraba a todo hombre sin distinción. Sin distinción. Y en el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo no vio a aquel bendito Hijo de Dios. Como nuestro mundo hoy que ignora, no le interesa, no se preocupa, no le llama la atención. ¿Por qué? Porque sus obras, dice la palabra, porque sus obras son malas. Porque sus obras están puestas y sujetas en las cosas temporales de esta vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, están los que le reciben y están los que le rechazan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, están los que creen y están los que rehúsan creer. Están aquellos que entienden que Él es el Salvador del mundo. Y están aquellos que dicen, no, Él es simplemente fue un hombre bueno. Fue un hombre quizás digno de imitar. O un hombre que pasó por esta vida sin pena ni gloria, como dicen algunos, no viendo más allá. Pero están los que le reciben, están los que no le reciben, están los que creen en su nombre y están los que rehúsan creer. Como dice otra porción, los que rehúsan creer no verán la vida. La ira de Dios está sobre él. Aquellos, los que creen, los que le reciben, Dios les dio potestad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por tanto están los hijos de Dios y están aquellos que no son llamados hijos de Dios. ¿En qué grupo te encuentras? ¿Te encuentras en el grupo de aquellos que reciben al Señor? ¿En aquellos que creen en su nombre y aquellos que han tenido potestad de Dios para ser llamado hijo de Dios? Como dice otra porción, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿O usted está en este otro grupo que no quiere creer, que rehúsa creer? Y no tan solo que rehúsa, hay muchos que ignoran, no les interesa estas cosas. Pero hay otros que abiertamente rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel Dios es Dios de vivos y de muertos, y Él juzgará con justicia a cada hombre y a cada mujer conforme a sus obras. Dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación viene de arriba. La salvación no es humana. La salvación no es de la religión. La salvación no se la puede apropiar, ni el mensaje del Evangelio
tal y cual grupo, porque la salvación es enteramente de Dios. Dios busca a los pecadores. Dios encuentra a los pecadores y Dios salva a los pecadores. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios no quiere que tú vayas al lugar de condenación. El Señor te invita a venir y creer y confiar en Él para el perdón de tus pecados. Este o aquel, como dice Juan, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y yo quiero dejar contigo aquel que es o manifestó la gracia de Dios. Esa palabra gracia, charis, es una palabra preciosa. Es una palabra que está más allá de las cosas materiales de esta vida. La gracia viene de arriba. Es la gracia de Dios manifestada. Es lo que Dios hace en beneficio del pecador. Miren, ya escuchamos, Dios miró a todos los hombres y dejó su sentencia. No hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la sentencia de Dios. Sí, nosotros miramos a los hombres y hacemos distinción. Este es un buen vecino. Mire este otro vecino. Es cascarrabia, es un mal vecino, es regañador y empezamos a comparar. Yo tuve un compañero de trabajo, yo siempre lo digo, siempre me acuerdo de él, un hombre noble, como muy pocos, con una semblanza, irradiaba paz. Era un hombre religioso, era un hombre religioso. Sí, esa es mi mirada, ¿verdad? Y usted puede tener y comparar a muchos de sus vecinos, amigos, familiares, etcétera. Pero otra cosa es estar bajo la mirada de Dios. Las Escrituras dicen que Dios miró a través de todas las edades, a través de todos los tiempos, a través de todos los países, a través de todas las generaciones, a través de todos los lugares geográficos, a través de todas las etnias, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había algún hombre que estuviera a la altura, a la estatura de santidad de Dios. Y la sentencia es lapidaria. Todos se han corrompido. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La mirada de Dios buscando para encontrar, y saben, la sentencia es, no hay, no hay. Es como cuando usted va al negocio a comprar, disculpando la analogía, va al negocio a comprar pan y se ha acabado y usted busca y no hay, y tiene hambre para preparar la once y no encuentra pan ahí y va a tener que hacer después. Pero va y el del negocio le dice, no hay, no hay, no le puedo vender porque no hay. Bueno, Dios busca y dice que no hay quien haga lo bueno. Solo el bendito Hijo de Dios, aquel enviado del Padre, aquel que en el cumplimiento del tiempo vino a este mundo, nace de una mujer virgen, humildemente, un niño nos es nacido. Hijo es dado, pero el principado está sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el Evangelio quiere presentarte a Jesucristo, el príncipe de paz. ¿Tienes paz en tu alma? ¿Has saciado la eternidad de tu alma? Jesucristo puede hacerlo. Jesucristo puede
a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Él es la imagen del Dios invisible y Él ha venido a ser el Salvador del mundo, porque en Él convergen estas dos naturalezas, la naturaleza divina porque Él es Dios y la naturaleza humana porque Él es hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y allí en la cruz, Él reconcilia en su obra aquel Dios santo, lo reconcilia con el hombre pecador. Es como si Él tomara la mano de Dios, el Padre, tomara la mano del hombre pecador y en su cuerpo, Él uniera, en su obra allí en la cruz, Él uniera, Él reconciliara. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y los pecados nuestros ya han sido juzgados por Cristo, por Dios en la obra de la cruz. Por eso es que la salvación es un regalo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios salva al hombre. Dios busca a los hombres para salvarles. Y Dios quiere perdonar a los hombres todos sus pecados. Y cuando Dios perdona a todo aquel que cree, le da vida eterna y le da, por así decirlo, el pasaje a la eternidad con Dios. ¿Dónde has de pasar la eternidad? ¿Dónde estarás tú? Usted puede decir, sabe que no lo sé. Cuando me muera quizás voy a saber. Miren, las escrituras, Dios por medio de su palabra dice hoy, dice ahora, es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Es hoy, es ahora, es en este momento. Mientras tú escuchas, confiésale al Señor que eres pecador y que tus pecados te llevan al lugar de condenación. Pero has entendido que Cristo murió por ti, que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Jehová carga en Él y Él es el Cordero de Dios que es herido, molido, maltratado, para que tú puedas tener vida. Confiesa a Cristo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, dice la palabra, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿No quieres tener vida mientras llegamos al final de la reunión? ¿No quieres tener tú la seguridad del perdón de tus pecados? ¿No quieres tener tú la garantía de ir a una eternidad con Dios y que no importa lo que pase en esta vida? No importan nuestras angustias, no importan nuestras tribulaciones, no importa nuestras dificultades. Estamos protegidos en la mano del Padre y en la mano del Hijo, porque hemos confiado en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el mensaje que viene tras el Evangelio. Es esta buena noticia pregonada, anunciada, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que la obra de la cruz es suficiente para ello, que no hay otro camino, no hay otra forma de recibir el perdón, de obtener la salvación, que creyendo en Cristo y que entendiendo que a través de la obra de la cruz el hombre puede obtener el perdón de sus pecados, la liberación, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendice tu palabra doblemente presentada en esta tarde en el corazón de nuestros amigos, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de aquellos familiares nuestros que aún están en condenación y estando en esta
vida están expuestos peligrosamente a pasar una eternidad en el lugar de tormento. Oh nuestro Dios, ayúdanos y ayuda a nuestros amigos a creer en el bendito Hijo y Santo Jesucristo. Padre nuestro, queremos, al terminar ya esta reunión, implorar tu bendición, que tú nos acompañes. Hemos iniciado esta nueva semana. Mañana será un día nuevo de actividades. Si tú nos das el día de mañana, guárdanos, guarda a tus hijos, guarda a nuestros amigos, pero por sobre todo inquiétales para que ellos resuelvan el tema de sus pecados y estén a cuentas con Dios. Nuestro Padre, te damos gracias, bendice esta reunión en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.